entonemos esta alabanza que se llama Eres mi respirar. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor, eres mi pan, Señor, Dios, tus palabras fluyen en mí, y yo te anhelo, Señor. Perdido sin ti. Eres mi respirar, eres mi respirar, Dios, tu presencia vive en mí. Eres mi pan, Señor, eres mi pan, Señor, Dios, tus palabras fluyen en mí, y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti, y yo te anhelo, Señor. Estoy perdido sin ti, perdido sin ti. Amén. Hermanos, para adorar a nuestro Señor también entonemos esta alabanza que se llama Grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad.
Les saludo, mis amados hermanos, una vez más, en el nombre de Jesucristo. Tenemos la oportunidad de reunirnos a través de este medio para compartir la palabra del Señor. Quisiera invitarte a orar para buscar también la dirección del Señor en este momento. Tengamos un tiempo para orar. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesucristo por el privilegio de compartir durante esta mañana, Señor, con tus hijos, mis amados hermanos, tu palabra, Señor. Ayúdanos a encontrar en ella dirección, Señor amado. Ayúdanos a vivir conforme tu palabra lo demanda, Padre, y que nuestra vida te agrade, Señor amado, en todo momento. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, el texto que nos reúne en esta mañana se encuentra en el libro de Esdras, en el capítulo 7, el verso 10 de este libro, que dice de la siguiente manera: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esdras. La palabra en el Antiguo Testamento nos habla de tres personajes que llevaron este nombre. El nombre Esdras significa Jehová ayuda. Allí en el libro de Primera de Crónicas, capítulo 4, el verso 17, aparece un Esdras descendiente de Judá, del que no se dan más detalles sino los mencionados solamente allí en Primera de Crónicas 4:17. El segundo Esdras que aparece en el Antiguo Testamento es un sacerdote dirigente que acompañó a Zorobabel con el regreso a Jerusalén. Aparece mencionado en Nehemías 12, verso 1 y verso 7. Su hijo Mesulam fue dirigente sacerdotal en tiempo de Joiacim, verso 12 y verso 13 de Nehemías capítulo 12. Y llegamos al Esdras que nos convoca en esta mañana. Esdras, mencionado allí en el capítulo 7 de su libro, 7 del 1 al 6, hijo de Seraías, descendiente de Aarón, de la casa de Fines, sacerdote y escriba. Era parte de los cautivos judíos nacidos en Babilonia y fue funcionario de la corte real para los asuntos judíos y persona de confianza del rey persa Artajerjes, que lo envía oficialmente con el cargo de sacerdote, letrado y doctor en la ley del Dios del cielo, como lo menciona Esdras 7 del 11 al 12, y para inspeccionar en Judá y en Jerusalén sobre la ley de los judíos. ¿Qué me interesa de Esdras? Cuando las Sagradas Escrituras definen el ministerio del sacerdote Esdras como maestro de la palabra, menciona tres características de él, y cada una de ellas tiene a la palabra de Dios como su móvil, siendo su modelo de preparación un modelo ejemplar. Entonces, amados hermanos, a la luz de este versículo de Esdras 7, verso 10, consideremos tres características del modelo de preparación de Esdras. Un modelo, diríamos, de preparación del líder cristiano. Dice, vuelvo a repetir entonces para ustedes, Esdras capítulo 7, verso 10, que dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir en la ley de Jehová. Luego dice, y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. Lo primero que vamos a decir acerca de Esdras es lo siguiente. Esdras estudió a conciencia y en profundidad la ley de Dios antes de obedecer. ¿Por qué razón estudió la ley de Dios para obedecer? Porque era necesario que la conociera, como decimos nosotros, al revés y al derecho, y se manejara en la ley de Dios, de tal manera que pudiera instruir a los que iban a estar bajo su cuidado. Diremos entonces que Esdras estudia la ley con el fin de trazar bien la palabra de verdad. Pero miremos algunos versos para que de esa forma también podamos, ¿cierto?, ver algunas características que se mencionan de Esdras
en este capítulo 7. El verso 6 de Esdras, en el capítulo 7, dice de la siguiente manera: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió al rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Mis amados hermanos, el término diligente significa cuidadoso, exacto y activo. Este era un varón especial, por eso dice que estudiaba la ley de Dios, inquiría la ley de Dios, estaba estudiando de manera permanente la ley de Dios. Todo líder que se precie de tal necesita estudiar la palabra del Señor, con el fin de, como dice segunda de Timoteo 2:15, vamos entonces a segunda de Timoteo 2, en el verso 15, dice de la siguiente manera la palabra del Señor: que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Cuán importante es el conocimiento de las sagradas escrituras y de qué forma nosotros podemos, de esa forma también, con nuestro conocimiento, diríamos, con nuestro conocimiento, impactar la vida de otros. Pero no solo dice que era un varón diligente, el verso 6, sino que el verso que sigue, el verso 11, leamos el verso 11, dice de Esdras, el verso 11: esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Versado. Primero, la Biblia dice que este era un hombre diligente, o sea, era un hombre cuidadoso, exacto y activo. Luego habla de él, dice que era versado, significa que era ejercitado, práctico e instruido, ejercitado. Cuando Pablo le recomienda a Timoteo lo siguiente, le dice: ejercítate para la piedad. El ejercicio espiritual, a ese ejercicio se refiere Pablo. Y de ese ejercitado estamos hablando cuando la palabra del Señor en el libro de Esdras, capítulo 7, el verso 11, nos habla de que este era un varón versado, o sea, se manejaba en la ley de Dios, la conocía al revés y al derecho. Luego dice el verso 12, da otra cualidad de Esdras, este verso 12 del capítulo 7. Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote, escriba, erudito en la ley de Dios, erudito en la ley del Dios del cielo. Entonces se nos dan tres características que quisiéramos nosotros en este día tenerlas. ¿No es así, mi hermano? Y si tú te acercas a Jesucristo y a su palabra, tenlo por cierto que estas cualidades se van a reflejar y se van a dar también en ti. Dice que era, el verso 6 dice que era varón diligente, dice el verso 11 que era varón versado, y dice el verso 12 que era un varón erudito, instruido en varias ciencias, artes y otras materias. ¿Cuán importante entonces resulta estudiar? ¿Cuán importante es el estudio cuando uno quiere liderar un grupo? Dice también la palabra del Señor allí en el libro de Josué. Vamos al libro de Josué ahora, mis hermanos. En el capítulo 1, el verso 8. Josué 1, en el verso 8, dice la palabra del Señor: instruyéndonos acerca de nuestra conducta en cuanto al acercamiento que debemos tener a la palabra del Señor. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Esdras había inquirido en la ley de Dios, o sea, la había estudiado en profundidad, la había estudiado a conciencia. Cuando tú estudias un tema en profundidad y a conciencia, no solo lo manejas, sino que eres capaz de pasar a la segunda, en este caso, característica del liderazgo de Esdras.
Esdras dice, practicó la ley de Dios en su propia vida y se condujo sabiamente. Bueno, dice aquí, volvemos entonces a Esdras, capítulo 7, verso 10, la parte B, para inquirir en la ley de Jehová y para cumplirla, para cumplirla. O sea, no solo estudió la ley, sino que se condujo de tal manera que fue capaz de cumplirla. Su conducta era intachable, era un hombre de conducta ejemplar. Por eso, primera de Timoteo, capítulo 4, en el verso 12, se nos menciona lo siguiente. Primera de Timoteo 4, en el verso 12, dice la palabra del Señor, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo. Sé ejemplo. ¿Cuán importante es ser ejemplo? Cuando tú eres ejemplo, significa que tu vida de testimonio nadie la puede refutar. Recuerda la enseñanza de Juan capítulo 9, cuando aquel varón ciego fue sanado por Jesús. Cuánto revuelo causó en los que estaban cerca, de tal modo que los doctores de la ley entrevistaron a los padres de este hombre ciego y también lo entrevistaron a él y le dijeron, ¿quién te sanó? Y él dijo, no sé, porque le preguntaron si era maestro o profeta y él dijo, si es maestro, si es profeta, no lo sé, pero una cosa sé, que yo fui ciego y ahora veo. Hermano amado, el testimonio, tu testimonio personal, tu conducta de vida, nadie puede refutar tu conducta de vida de tal manera que tienes que ser ejemplo. Dice el capítulo 8 de el libro de Esdras, el capítulo 8 de Esdras, entonces allí se nos menciona en este capítulo 8, verso 21 y verso 23 lo siguiente. Publiqué ayuno junto al río Ahava para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros y para nuestros niños y para nuestros bienes. El verso 23 dice, ayunamos pues y pedimos a nuestro Dios sobre esto y Él nos fue propicio. Entonces este varón, no solo, hermano amado, Esdras era un hombre versado, erudito, diligente, sino que también era un hombre en el campo del terreno práctico. Era un hombre ejemplar, era un hombre que ayunaba y oraba. El éxito de su ministerio se debe a eso, a su estudio, a su ayuno y a su oración. Por lo tanto, luego dice primera de Timoteo 3:15. De manera preferente estamos usando estas citas. Primera de Timoteo 3:15. Miremos lo que dice. Primera de Timoteo 3, en el verso 15. Dice, ¿para qué si tardo? Voy a leer el verso 14 para que entendamos un poco mejor. Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Cuán importante resulta, hermano amado, saber conducirse en la casa de Dios. No solo tenemos que hacerlo con el conocimiento, no solo tenemos que saber las cosas, sino que debemos vivir aquello que decimos saber, de tal manera que la enseñanza sea vida en nosotros, la enseñanza de Cristo. Esdras sabía cómo conducirse en la casa de Dios. De esa forma podía impactar con su vida a las personas que estaban cerca de él, porque dice Esdras en el capítulo 10 ahora, Esdras 10, en el verso 1 dice, mientras oraba Esdras y hacía confesión llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres y mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Cómo impactaba la oración y la vida de este hombre, que era un hombre evidentemente conocedor de la ley de Dios, estudioso de ella, erudito, diligente, versado en la palabra del Señor, pero un hombre que en el terreno de lo práctico vivía la ley de Dios en carne propia y se conducía con sabiduría? De esa manera él podía causar esta clase de reacciones en la gente. Entonces respondió Secanías, hijo de Geliel,
de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Hermanos amados, la vida del líder entonces no solo se centra en el estudio, sino también en la conducta. ¿Cuán importante es tu conducta cristiana? Lo último que podemos compartir en esta mañana es que Esdras enseña a los israelitas las leyes y los decretos del Dios del cielo. Dice el verso 25 del capítulo 7 de Esdras, dice de la siguiente manera: y tú, Esdras, conforme a la sabiduría que tienes de tu Dios, pon jueces y gobernadores que gobiernen a todo el pueblo que está al otro lado del río, a todos los que conocen las leyes de tu Dios, y al que no las conoce, le enseñarás. Mis amados hermanos, resulta notable la vida ejemplar de este líder estudioso, con una conducta intachable, pero también que era capaz de enseñar también a otros, como dice allí segunda de Timoteo, cuando se le señala, Pablo le señala a Timoteo su obligación de enseñar también a otros. Veamos una vez más el libro de Timoteo. Dice 2 Timoteo 2:1: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuán importante es la idoneidad en el terreno de la enseñanza. Idóneo en el contexto de que hay una total congruencia entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se piensa, de tal manera que busca hombres que tengan un testimonio intachable y que puedan enseñar a otros. El rey entonces el rey Artajerjes le ordena a Esdras que sea un enseñador de la palabra, así como se nos recomienda también a nosotros en Mateo 28, el verso 20, y se nos señala nuestra responsabilidad allí en la gran comisión de Mateo 28, verso 20, donde se nos confronta a nuestra obligación, enseñándoles que guarden todas las cosas, enseñándoles, esa es tarea tuya y mía, enseñar la palabra de Dios con sabiduría, con una conducta que respalde lo que estamos diciendo y que cada uno de nosotros pueda cumplir su responsabilidad. Hermano querido, como una conclusión a todo este discurso, quiero invitarte, así como Esdras es el líder que nos muestra todos los pasos que son necesarios para la formación de un líder, que tiene que ver con el estudio, la conducta y la enseñanza. ¿Cómo está tu estudio? ¿Estás estudiando la palabra de Dios? ¿Cómo está tu conducta cristiana? ¿Estás siendo ejemplo a los demás en conducta, palabra, fe y pureza? ¿Cómo está tu enseñanza? ¿Estás enseñando con claridad la palabra del Señor? Que el Señor nos ayude a ser fieles intérpretes de la palabra del Señor, pero no solo en nuestras palabras, sino en nuestra vida. Que nuestra vida declare con fuerza inequívoca que Jesucristo mora en nosotros y que su palabra inunda nuestro corazón de toda gracia. Así que, hermano amado, quisiera, después de este tiempo especial de palabra para este día domingo 29, orar para que el Señor bendiga tu vida a través de las horas de este día, que el Señor, así como bendijo a Esdras, porque hay algo que siempre me llamó la atención. Dice en este capítulo 7, el verso 6 y el verso 9, respecto de Esdras: y la mano de Jehová estaba con él. Recuerda esta frase: y la mano de Jehová estaba con él. Como en el caso de José. Y Dios estaba con José, dice. Por eso fue exitoso
en la empresa que comenzó, porque tuvo la palabra de Dios en su mano y la estudió, pero también tuvo la palabra de Dios y la vivió en carne propia, y tuvo esa palabra y la enseñó también a otros. Que el Señor nos bendiga. Tengamos un momento para orar. Señor, te doy gracias en el nombre de Jesucristo en esta mañana por la bendición de compartir este tiempo con mis hermanos, un tiempo especial, un tiempo de palabra del Señor, un tiempo que también me ha servido a mí para acercarme a través de Esdras al conocimiento de las demandas, Padre bendito, y el móvil que Esdras tenía para hacer las cosas. De tal manera, Señor, que él estudiaba, pero no cualquier estudio, estudiaba la palabra de Dios, la vivía, por lo tanto podía conducirse como un hijo del Dios viviente y era capaz de enseñarla también a otros. De esa forma, Señor amado, capacítanos para, oh Dios amado, hacer como hizo este varón, estudiar, conducirnos y enseñar. Con tu ayuda lo lograremos. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, mi hermano, en este día. Gracias.